Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Echad. Bienvenidos a Orígenes de nuestra alma, donde la historia y la arqueología se encuentran para resolver paradigmas milenarios, históricos y culturales. Hoy en Jueves Especial, aquí en Orígenes de nuestra alma, con el licenciado en Teología Carlos Andrés Hernández Valencia, de la ciudad de Pereira, Colombia. Hoy tenemos un tema muy importante, la segunda parte de la patrología, los padres apostólicos, ¿sí? Por el licenciado Cristian Ospino de Medellín, Iglesia de Cristo, ¿sí? Avenida Colombia, hermano. Entonces, sea usted bienvenido y como siempre digo, el micrófono es totalmente suyo, varón. Dios me lo bendiga, hermano. Muchas gracias, mi hermano, y bueno, saludo también para todos los que continúan viendo los videos de este canal y bueno, la idea siempre y lo que nos proponemos siempre es seguir aprendiendo de la historia y que la historia nos haga reflexionar para ver cómo podemos nosotros actuar en el presente, ¿no? Y pues definitivamente hay aspectos históricos pues que uno tiene que tener muy presentes porque nos van a ayudar para tratar de percibir el presente y cómo nosotros podríamos actuar en base a esa percepción del presente. Y estamos hablando pues de todos estos personajes y grupo de documentos que circularon en los primeros siglos de la era cristiana y que nos muestran cómo era la vida de la iglesia en los primeros años, por lo menos hasta ahí está el libro, excelente. Por lo menos, tal vez si alcanzamos a avanzar hasta mediados del siglo segundo, ¿cierto? Es correcto, ahí para que los puedan después apreciar y adquirir esos libros, que muy interesante. Como les decimos siempre, nosotros pasamos muy por encima de todos estos temas, pero bueno, la idea es verlos desde un aspecto general para así poder aprender más acerca de todos estos personajes y documentos. Entonces, bueno, la semana pasada habíamos quedado con Clemente Romano. Clemente Romano, pues nos ofreció un panorama de la situación de la iglesia. Hoy vamos a comenzar con Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía, pues, escribe un conjunto de documentos, por lo menos de lo que tenemos idea, son 7 cartas, que pues son documentos supremamente valiosísimos si hablamos de la comprensión de la iglesia en los primeros siglos, tanto sus prácticas, incluso pues la forma de ver, de relacionarse con Dios y ver a Jesucristo. Y estas cartas, pues más o menos estamos hablando que pudieron haber sido escritas por allá alrededor del año 107, o sea, comenzando ya el siglo segundo, y pues las cartas las escribe Ignacio de Antioquía ya cuando se dirigía al martirio, hacia la muerte. Él ya había sido condenado a muerte precisamente por la predicación del evangelio. Entonces, él iba camino a su martirio, iba camino a Roma, él iba a servir en el circo romano como espectáculo. Esa era la forma en la que iba a morir Ignacio de Antioquía. Entonces, en el camino, pues tuvo la oportunidad de ir escribiendo estos documentos. No son documentos muy extensos, ¿cierto? Pues tienen el carácter más de una carta y que va dirigida pues a ciertas comunidades. La primera carta que escribe, por lo menos que nosotros sabemos, es la carta a Éfeso. Y allí él condensa una enseñanza muy interesante, y es que el martirio es la enseñanza para ser un discípulo de Cristo. Eso va a ser una característica. Después ustedes pueden investigar más acerca de
de la literatura martirial, ¿cierto? O de incluso pues documentos como las actas de los mártires, en los que ellos percibían la muerte, morir de esa forma, como la forma en que un cristiano se convertía en un verdadero discípulo de Cristo. Incluso algunos buscaron de manera voluntaria entregarse a la muerte, pero después sí comenzó a circular pues la idea de que el verdadero martirio era no el que se buscaba, sino el que se daba por precisamente la persecución, por predicar el evangelio. Y pues allí también habla acerca de la obediencia a las autoridades. Es un tema muy, muy recurrente, muy importante en casi todos los documentos de esta época. Ya comienza a verse más claramente, obviamente, pues la iglesia estaba creciendo, cómo era que se debía organizar y también pues la obediencia a las autoridades eclesiásticas. Allí pues él trata de hacer, de vislumbrar, ¿cierto?, en la carta a Éfeso, una organización en la cual pues ya se puede hablar de un obispo y de un colegio de ancianos, ¿sí? O sea, un grupo de varones que estarían al frente de determinada comunidad. Incluso pues también habla de un obispo. Para la época pues ya las iglesias comenzaron a organizarse de esa manera y cada iglesia pues ya contaba con un obispo. También algo muy interesante es acerca de la espiritualidad eucarística, que nosotros, como no hemos estudiado mucho la historia, creo que a veces le perdemos mucho el sentido a esa, digamos, esencia del cristianismo que tiene que ver con la espiritualidad eucarística, o sea, lo importante y todo lo que representaba para ellos la Eucaristía. Le tenemos miedo a esa palabra también porque, bueno, es la palabra que utiliza la Iglesia Católica, pero es el término que está en griego, ¿cierto? ¿Qué significa? Es que se traduce como acción de gracias, ¿no? Que eso es lo que nosotros... Un pequeño dato, mi amado, sí, es que él se presenta como obispo de Antioquía de Siria hacia el año 120 después de Cristo, ¿cierto? Más o menos esa fue la era en el que él estuvo con nosotros. Eso era, mi amado. Gracias, mi hermano. Entonces, bueno, también escribe una epístola a los magnesios y en esta epístola podríamos resumir de manera general la idea, y es que voy a citar las palabras de Ignacio de Antioquía: absurda cosa es llevar a Cristo en la boca y vivir judaicamente. Y la habíamos mencionado la semana pasada, bueno, en el programa anterior, que ya para esta época comenzaba a verse un sentimiento antijudío, y varios de los padres de la iglesia van a comenzar a, pues si cabe la palabra, a criticar ciertas prácticas del judaísmo. Por lo tanto, pues ya se va creando allí un sentimiento antijudío. También tenemos otro documento que es la epístola a los tralianos, y allí pues pareciera más una apología que es una defensa en cuanto al docetismo. El docetismo pues es una corriente herética o heterodoxa de la época, que pensaba pues que Cristo era un fantasma, que era una apariencia. Docetismo viene de aparecer, de aparición, ¿no? Entonces que Cristo era más una especie de fantasma que había aparecido ya cuando tenía 30 años, ¿no? Después encontramos otro documento que es la epístola a los romanos, y en esta es bien interesante porque él pareciera que se entera de algún plan que existe por parte de los hermanos en Roma para rescatarlo, y él pues les recomienda a ellos que lo dejen morir martirizado, y precisamente pues respaldando su idea de que el martirio convertía al cristiano en un verdadero discípulo de Cristo. Y bueno, la última carta es la carta a Filadelfia, y allí pues está presente el tema de la obediencia a los obispos, la obediencia al colegio de ancianos, y por supuesto lo importante que va a resultar la obediencia a ellos es la unidad de la iglesia.
¿sí? Entonces, él siente que una obediencia a ese colegio de ancianos y al obispo, que son figuras que eran determinantes en la época, pues iba a resultar al final en la unidad de la iglesia. Eso Un en dato, cuanto... Sí, señor. un dato pequeño antes de que avance mi amado a la otra carta o padre de la iglesia. Algo para tener en cuenta era que él era discípulo del apóstol Juan, ¿sí? En vida, mientras vivió el apóstol Juan. O sea, fue testigo ocular de Juan, escuchó las palabras de Juan, fue verdaderamente alguien muy importante, demasiadamente importante Sí, para la iglesia, ¿sí? Y aparte de eso también hubieron otros discípulos, dentro de los cuales Juan tuvo, que fue Papías, se cree que Papías fue uno de ellos también. También estuvo Policarpo, que ahorita nos vamos a introducir en Policarpo de Esmirna, ¿sí? Anciano de Esmirna. Sobre todo se habla más que todo de ellos tres, sí, pero demasiadamente importante porque sí fueron testigos oculares del último apóstol de todos, desde Éfeso, después de que sale en la sí. isla de Patmos, se va a ubicar Juan en la ciudad de Éfeso y desde allí va a ser el presbiterio, va a comenzar a entregar todo lo que sabe, su teología, su conocimiento, las cartas joánicas desde Éfeso. Entonces, es algo muy importante para que tengamos algo en cuenta de que realmente el cristianismo también va a surgir de Jerusalén, ¿cierto? Llega a Antioquía de Siria. De Antioquía de Siria luego se va a ir para Asia, Asia Menor, en este caso Éfeso fue la capital, o sea, hubieron varias capitales que surgieron en diferentes tiempos y a la medida del tiempo se iban ubicando cada vez más lejos las capitales, luego va a llegar a Roma, la capital Así del es. cristianismo. Entonces, eso era mi amado para avanzar entonces. Muchas gracias, mi hermano. Sí, efectivamente, pues este grupo ya de escritos o de personajes de este, ya comienzos del siglo segundo, pues son personas que se considera que es la transición de la primera generación de cristianos hacia la segunda generación de cristianos. Por lo tanto, pues adquieren una relevancia bastante importante. Vamos entonces a pasar con Policarpo de Esmirna. No hay mucho, la verdad, solamente, mejor dicho, la mayor cantidad de información que nosotros tenemos de Policarpo de Esmirna es porque Ireneo, Tertuliano y Jerónimo nos hablan, ¿cierto? Los citan y citan textualmente algunos pensamientos de Policarpo de Esmirna, por eso nosotros sabemos varias cosas de Policarpo de Esmirna. Como decía el hermano, tanto Ireneo, Tertuliano y Jerónimo dan testimonio de que él fue discípulo de Juan y pues esto le da mucha credibilidad. Hay que recordar un dato importante y es que para la época, precisamente por la aparición de algunas corrientes heterodoxas, siempre había duda en cuanto a la sucesión de la enseñanza. ¿Quiénes eran los verdaderos depositarios de la doctrina de Cristo? Entonces, entonces ya pues de la doctrina de Cristo pues eran los apóstoles, pero después de los apóstoles, ¿qué? Sí, surgía la duda, entonces se comenzaban a hacer listas de personajes totalmente desconocidos, pero ya para la época pues comienza ya a generarse una serie de testimonios de personas que habían sido discípulos de los apóstoles y esto le daba mucha credibilidad y le daba mucho peso a sus escritos o a sus enseñanzas en general. Y pues tal era el caso de Policarpo de Esmirna. Y bueno, él vivió y se formó más o menos ya finalizando la era apostólica. Entonces, por eso decimos que él era parte de la transición entre la primera generación, que eran los apóstoles, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y ya los que van a venir más adelante, esa segunda generación de creyentes. Hay algo muy importante de Policarpo de Esmirna y es algo que me gusta mucho,
y es un fragmento que él escribe, lo voy a leer rápidamente, y dice así: me escribisteis vosotros y también Ignacio, aquí nombra a Ignacio, anteriormente, del que hablamos anteriormente, para que caso que marche alguno a Siria, lleve también vuestras cartas, lo cual haré apenas se presente ocasión favorable, ya por mí y personalmente, ya por el embajador que me pienso enviar y que irá también de parte vuestra. Conforme a vuestra indicación, os enviamos las cartas de Ignacio, tanto las que nos escribió a nosotros como las otras suyas que teníamos en nuestro poder. Todas van adjuntas a la presente. De ellas podréis grandemente aprovecharos, pues están llenas de fe y paciencia y de toda edificación que conviene en nuestro Señor. Por vuestra parte, comunicadme lo que sepáis de cierto sobre Ignacio y sus compañeros. Epístola de Policarpo de Esmirna, leí un fragmento. Ahí hay varios detalles importantes. Uno, nos muestra que las iglesias en el primer siglo, en esta época, gozaban de muy buena comunicación, tal como lo refiere aquí Policarpo de Esmirna, pues había mucha comunicación, muchas cartas que se recomendaban, ¿sí? Incluso pues aquí habla de Ignacio de Antioquía, ¿sí? Como un personaje importante, y pues nos muestra esa comunicación que era muy saludable entre las iglesias y que les permitía estar al tanto de las modificaciones que se pudieran hacer en cuanto a algunas prácticas cristianas, ¿sí? Y cómo se pudieran hacer estas prácticas cristianas. Entonces esa comunicación fue muy importante allí en esta época. Ahora vamos a hablar de también un personaje muy, muy particular y es, bueno, personaje no, vamos a hablar de un documento, ¿cierto? Lo que pasa es que se asocia con un personaje muy particular, pues que muy difícilmente tenga relación. Y vamos a hablar específicamente de la epístola de Bernabé. Entonces, hay dos cosas que aclarar allí. Primeramente que todo, no tiene la forma de una carta, aunque se llame epístola de Bernabé, no tiene la forma de una carta, es más bien una homilía o un sermón, ¿sí? Tiene más bien ese carácter. Y no es Bernabé de Jerusalén. Aquí pues no sabemos si había algún Bernabé que gozara de tanto prestigio como para que su escrito pudiera ser tenido como autoridad, por lo menos en esos primeros años de la iglesia o comenzando el segundo siglo, o si se trataba de algún seudónimo, ¿sí? Alguien pues que toma el nombre de Bernabé, le pone el nombre de Bernabé para tratar de darle algún peso, digamos, de autoridad a ese documento. Entonces, esas dos cosas importantes resaltar ahí. Y bueno, gozó del prestigio, tanto prestigio gozó esta epístola de Bernabé que Orígenes lo cita como escritura. Y Orígenes, bueno, Orígenes es fascinante. Y escribió que da miedo, ¿sí? Los escritos de Orígenes son amplios, y nos muestran una gran variedad de situaciones de la iglesia, por lo menos ya estamos hablando de finalizando siglo II, ya comenzando siglo III, ¿sí? Y pues Orígenes cita a la epístola de Bernabé casi como si estuviera citando escritura, lo que nos muestra a nosotros que era un documento bien importante. El documento se dividía en dos partes. La primera parte era la interpretación de las escrituras de Israel, y esto era más que todo un esfuerzo por mostrar las diferencias del Antiguo Testamento con la fe cristiana. Entonces, aquí continúa la misma corriente, en la epístola de Bernabé,
la misma corriente de un sentimiento antijudío. Era necesario, sí, obviamente, poder aclarar ciertos puntos en cuanto a las diferencias que pudieran existir entre la Biblia hebrea y los nuevos documentos que ya comenzaron a circular y que las iglesias comenzaron a leer dentro de sus reuniones, dentro de sus actividades religiosas. Y pues él trata en esa primera parte de la epístola de Bernabé, el autor trata de hacer esa diferenciación. Y la segunda parte habla acerca de los dos caminos. Habíamos hablado la semana pasada, en el programa pasado, perdón, de un tema recurrente ya para la época, y pues todo tenía un sentido catecumenal, ¿no? De poder, lo que se llama catequesis, que era la enseñanza para los nuevos o para los aspirantes al bautismo. Entonces se les enseñaba, esta era una de las partes importantes que se les enseñaba, y es que habían dos caminos. Obviamente, más adelante, pues para eso va a aplicar para cualquier, iba a aplicar para cualquier cristiano bautizado. Y nos encontramos nuevamente con, en este documento, una intención de interpretación tipológica, ¿sí? Y pues habla acerca de los acontecimientos de los patriarcas y los mandamientos del Antiguo Testamento como figuras de Jesucristo. Y bueno, allí pues él hace una interpretación bastante interesante de Isaac cuando Isaac fue ofrecido o iba a ser ofrecido en el altar, el macho cabrío, ¿cierto?, allí en el desierto, y los 318 hombres circuncidados por Abraham, ¿no? Entonces hace una representación allí bien importante, y pues dentro de esa representación aparece la cruz. Entonces los primeros nombres, las primeras letras del nombre de Jesús, ¿sí? Él las caracteriza y después agrega, haciendo una interpretación del número 318, ¿sí? Entonces él dice, mira, aquí aparecen en la gematría, aparecen las dos primeras letras del nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el último número tenía la apariencia de una T, o la equivalencia numérica de la T, ¿cierto? Casaba con el 318, entonces él decía que esa era la cruz, una interpretación muy tipológica, que también pues fue muy común para la época. La Didache, por un lado, hablaba acerca de la vida y la muerte, y ya en el caso de la epístola de Bernabé, habla acerca de la luz y las tinieblas, y está también muy enfocado, tiene más carácter de homilía, está muy enfocado al servicio, en cómo se ve, en la forma en la que se deben tratar a los hermanos, tiene que estar presente el servicio. Muy bien, ahora vamos a hablar de el pastor de Hermas. ¿Iba a decir algo, mi hermano? Antes de iniciar con el pastor de Hermas, me parece acá algo importante para detallar de Bernabé, de su epístola. Bueno, es totalmente un misterio si en verdad era el acompañante de Pablo del primer viaje misionero. Es totalmente un misterio. Muchos dicen que sí, otros dicen que no. Ok. Pero lo que sí se sabe es que esta carta tenía bastante peso teológico entre la iglesia primitiva. Ahora, él también toca temas de escatología bastante amplios, y me llama mucho la atención que habla del libro de Enoc, ¿sí? Y coloca la cita, capítulo 86, del versículo 61 a 64, y lo relaciona con los 10 cuernos. Habrá 10 cuernos, 10 reinos sobre la tierra, después de los cuales se levantará un rey pequeño, el cual abatirá a los 3 reyes bajo uno. Daniel 7:24. Ya comienza a relacionar lo que dijo Daniel, lo que dijo Enoc y lo que él interpretaba. O sea, él haciendo su escatología, dentro de las cuales, de su forma de ver el fin de los tiempos, es lo que se le llama el quiliasmo, o el quilo de los 1000. O sea, ellos veían el reino milenial en Cristo, o sea, 1000 años literal después de su venida, su segunda venida, porque ya había venido cuando él escribe esta carta por primera vez,
Estaba esperando que llegara por segunda vez, pero para dejar Sí, en la tierra su reino milenial. La mayoría de los padres apostólicos, todos eran o creían en el quiliasmo, ¿sí? Creían en el kilo. Eh, este era uno de los que también creía y decía que habían haber 6.000 años, ¿sí? 2.000 de Adán a Abraham, ¿sí? De Abraham a sí, la primera llegada de Jesús, 2.000 años, y la primera venida, segunda venida, otros 2.000 años, 6.000 años, y 1.000 años mesiánicos. Entonces, la mayoría, si no por decir todos discípulos de Juan, los que se están ubicando en Asia Menor, las cartas joánicas, el mismo Juan habló sobre este tema en Apocalipsis 20, y Papías en su escrito dijo literalmente de que ellos habían escuchado directamente de Juan decir y hablar sobre los 1.000 años literal, o sea, la carta de sí, Papías sí, habla sí, sobre eso. Entonces, sí, hasta ahora la postura de los padres apostólicos es el quiliasmo, el amilenio, o ver la forma más simbólica. El milenio todavía no ha llegado a la iglesia, apenas se está forjando en el segundo siglo, en el 180 después de que nace la escuela de Alejandría en Egipto, y con sus teólogos, Panteno, Orígenes, está lo de Orígenes ahora, ujú, los títulos de Orígenes. Él cambió realmente mucha parte sí, de la teología, hablando de esta temática a la que estamos hablando, el quiliasmo, de ahí en adelante. Entonces, sí, en la parte escatológica tienen posturas totalmente diferentes los primeros presbíteros asiáticos y los que se van a formar en la escuela de Alejandría. sí. Dos tipos de teología opuestas. Ok, hermano. Gracias. Así es, gracias, gracias, mi hermano. Sí, y recordemos que pues para la época comenzaron ya a circular interpretaciones como la que hablábamos, tipológicas, y también pues el tema de la interpretación alegórica, que también va a ser muy fuerte en algunos padres de la iglesia. Incluso Tertuliano, ya cuando hablamos del siglo segundo y tercero, bueno, de documentos del siglo y tercero, entre ellos Tertuliano, pues Tertuliano él utiliza mucho la alegoría y él tiene una interpretación bastante interesante de los dos relatos de la creación en el libro de Génesis, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Continuamos entonces con el pastor de Hermas y bueno, este documento probablemente es el más extenso de todo este grupo de documentos de los cuales hemos estado hablando, ¿cierto? De los considerados padres apostólicos. Y Hermas pues está relacionado, pareciera ser que era hermano del obispo de Roma, que se llamaba Pío. Y pues obviamente esto le va a dar mucha relevancia y mucha credibilidad a este escrito. Lo podemos ubicar, el texto del pastor de Hermas más o menos lo podemos ubicar ya entre el año 140 y el 150 aproximadamente, o sea, ya estamos en la mitad del siglo segundo, y pues ustedes se dan cuenta que la iglesia, los cristianos de los primeros siglos seguían produciendo y produciendo y produciendo escritos, que es una cantidad de escritos pues bastante extensa y pues da fe precisamente de cómo la iglesia en los primeros siglos estaba viviendo su fe en Dios y su fe en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, según la tradición, Pío fue el responsable, Pío, obispo de Roma, que era supuestamente hermano de Hermas, excomulgó a Marción y a Valentín, ¿cierto? Dos considerados herejes, o mejor dicho, a partir de aquí es que pudo darse el hecho de que eran considerados ya herejes, ¿no? Entonces se le debe... Hace poco en Apología contra la Gnosis, a todos los oyentes, hace una semana hicimos el video de Apología. Ahorita me encuentro investigando la Apología, pero de forma más extensa y bíblica, y metiéndonos ya en otros temas de exoterismo y otras cosas que entran ahí. Pero entonces hablamos sobre Valentín,
y hablamos sobre, como se dice, el mayor hereje de todos, Simón el Mago, como le decían los padres de la iglesia, y otros herejes como Marción, que surgieron de ahí en adelante y casi que acaban a la iglesia. Esa fue la lucha de Juan, el apóstol, en sus escritos, y de Sí, algunos textos de Pablo, como Colosenses y otros escritos también, contra los gnósticos. ¿Sí? sí, exactamente. Pues los gnósticos digamos, ellos tenían otra forma de ver tanto el Antiguo Testamento como los acontecimientos que tenían que ver con la pasión de Cristo, Cristo mismo, ¿sí? Entonces, pues esa fue una lucha que se libró en los primeros años o en los primeros siglos de la iglesia. Ahora, por el documento del pastor de Herman, nosotros, pues, él mismo narra cómo fue su infancia, ¿cierto? Y que él era un esclavo y que iba en camino, lo estaban llevando, lo estaban trasladando y que fue vendido a una señora que se llamaba Roda. Entonces, él comienza ahí a escribir en su documento una serie de enseñanzas que están divididas en 5 visiones, 12 mandamientos y 10 parábolas que son bien interesantes, ¿no? Sobre todo las 5 visiones son muy interesantes. Si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de leer este documento, van a encontrar mucha riqueza y sobre todo de muchas pistas de cómo los cristianos en el primer siglo vivían su fe, que eso es fundamental, porque hoy en día nosotros aquí nos matamos la cabeza y peleamos oiga, pero es que hemos olvidado totalmente acudir a estos escritos y ver cómo era que los cristianos en los primeros siglos vivieron su fe. Y estamos hablando de personajes muy relevantes, personas muy importantes que seguramente en los primeros siglos gozaron de mucho prestigio dentro de las iglesias. Sí, señor. Y otro dato que hay que tener en cuenta es que hay que conocerlos, porque por ahí hay muchos exegetas católicos que saben algo de estos maestros, de estos padres de la iglesia, y la postura de ellos es que todo el cristianismo nace en la Reforma, ¿cierto? Y que los cristianos no vienen del primer siglo, sino que la Iglesia Católica viene del primer siglo, porque Ignacio de Antioquía en sus escritos habla de la Iglesia Universal o la Iglesia Católica, pero se está hablando de una Iglesia Universal, más no de la Iglesia Católica Romana, que fue fundada en el año 325 en el Concilio de Nicea. Entonces, pero ellos van a las cartas de Ignacio, si ven que la Iglesia Católica es la verdadera, y si no se tiene conocimiento de esto, de que Ignacio no era católico romano, es que no existía todavía el catolicismo. No existía, entonces nos van, como se dice, nos van a corchar por no saber historia o patrología, sí, hermano. Sí, sí. No, y incluso dentro de la tradición católica, pues ellos tienen muy en cuenta a todos estos escritos y las enseñanzas de todos estos escritos, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas muy interesantes y a mí siempre me gusta quedarme con lo que considero que puede ser más relevante incluso para nosotros hoy en día. Y era el hecho de que las enseñanzas, por lo menos de este documento del pastor de Hermas, están muy dirigidas a sobre el manejo de las pasiones, ¿sí? El amor hacia las riquezas, el hecho de guardar los mandamientos, son temas muy, muy, muy importantes allí para estos, porque estamos hablando de una iglesia que está naciendo recientemente, una iglesia que está pequeña todavía, que está dando sus primeros pasos, y todas estas enseñanzas son muy importantes. Continuar con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, continuar con las enseñanzas del apóstol Pablo, que estaban muy enfocadas y muy dirigidas a todos estos temas. Y algo interesante que tiene el pastor de Hermas es esa enseñanza acerca del ayuno. Y el ayuno, él no lo enseña como la abstención o el privarse de alimentos, sino hacer el bien. O sea, él el ayuno lo ve como hacer el bien. Voy a leer un fragmento del pastor de Hermas que dice así: en lugar pues de campos
comprad almas atribuladas, conforme cada uno pudiere. Socorred a las viudas y a los huérfanos y no los despreciéis. Gastad vuestra riqueza y vuestros bienes todos en esta clase de campos y casas, que son las que habéis recibido del Señor, porque este es el fin para que el dueño os hizo ricos, para que le presentéis estos servicios. Son palabras muy, muy hermosas y que nos enseñan. Una cosa importante, este tema de la misericordia y el de ayudar al prójimo y estar pendiente de los necesitados es un tema muy recurrente en los padres de la iglesia. Es un tema muy recurrente. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la plena confianza de que ellos continuaron con la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que continuaron con la verdadera enseñanza de los apóstoles y que ellos la continuaron de esta manera. Ya nosotros, con los años, pues nos hemos enfocado más, nos hemos vuelto más como los apologistas que lucharon contra corrientes religiosas, herejías, enseñanzas heterodoxas de la época, pero olvidamos que todo este grupo de varones pues eran muy, muy conscientes de el propósito de la iglesia y el propósito del cristianismo, que era precisamente la misericordia. Muy bien, entonces ese documento que era muy importante, y ya para finalizar, para ir finalizando, vamos a hablar acerca del fragmento de Papías, que también el hermano lo había citado. También Papías. Antes de que inicie con Papías, quiero dejar dos pensamientos de Pastor de Hermas, hablando del tema del pecado después del bautismo, algo muy debatible en este tiempo, ¿cierto? Él escribe, sí, el que ha recibido el perdón de sus pecados ya no debe pecar más, sino vivir en pureza, pero te declararé también otro aspecto. Y luego dice, solo tiene una oportunidad de arrepentirse, pero si continuamente peca y se arrepiente, el arrepentimiento no le aprovechará para nada. Sí. Hablando también, relacionando con primera de Juan, capítulo 5, del pecado de muerte, que dice ahí Juan que por más que se ore por esa persona, si está en pecado de muerte, la oración no le entra. Entonces, eso es complejo, sí. Uh-huh. Y también tiene mucha relación con Romanos 6:1, cuando dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, ¿cierto? O sea, el hecho de estar pecando ahí continuamente. Y qué bueno, hermano, que me hizo recordar aquí también otro fragmento, pero este ya tiene que ver con el grupo de mandamientos de los cuales escribe, que eran, en realidad pues él escribió como 12 mandamientos. Y dice así: al hombre que afirma tener espíritu divino, examinadle por su vida. Ante todo, el hombre que tiene el espíritu divino, el que viene de arriba, es manso, tranquilo y humilde. Vive alejado de toda maldad y de todo deseo vano de este siglo. Se hace a sí mismo el más pobre de todos los hombres. Entonces, mire, dos cosas importantes aquí, no solamente el pastor de Hermas, sino de varios de los padres de la iglesia. Obviamente, pues, nosotros no podemos leer, no los podemos aquí citar, ¿cierto? Todos, pero dos cosas importantes. Uno, el tema de la caridad, ¿sí? El pensar en el prójimo. Y segundo, en vivir una vida digna de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Son dos temas supremamente importantes y que tienen, o sea, cuando algo se repite tanto es porque se le quiere dar un realce y se le quiere dar una importancia precisamente a esa idea. Ok, y bueno, ya para ir finalizando, como les decía, vamos a hablar acerca de el fragmento de Papías, y se llama fragmento de Papías porque es un fragmento en realidad, ¿sí? Bueno, podemos hablar que de Papías se consideró que fue obispo de Hierápolis, ¿cierto?
Bueno, se dice también que fue, como lo dijo el hermano, fue discípulo junto con Policarpo, fueron discípulos del apóstol Juan. Esto porque Ireneo da testimonio y Ireneo es el que dice precisamente que estos dos personajes fueron discípulos del apóstol Juan. Entonces, hay unos datos importantes aquí del documento que son necesarios de tener en cuenta, y es acerca de los orígenes de los evangelios, y habla acerca precisamente del origen de los evangelios. Él dice, y esto es bien interesante, que Marcos fue interpretado por Pedro. O sea, Marcos hace, Pedro hace una interpretación del Evangelio de Marcos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo que está tratando probablemente de decir acá es que para Pedro pudo haber tenido en algún momento, nosotros sabemos por historia, sabemos que es imposible que Pedro pudiese haber tenido todo el documento completo, ¿cierto? Todo el documento completo, pero por lo menos sí pudo haber tenido fragmentos, partes del Evangelio que estaba siendo escrito por parte de Marcos. Recordemos que Marcos es el Evangelio más antiguo, o sea, del canon que nosotros tenemos es el Evangelio más antiguo, ¿sí? Entonces, esto pues es testimonio de Papías, ¿no? Y que Mateo escribió, este es el que puso en la mesa la discusión de que Mateo había escrito su evangelio en hebreo. Ahora, ¿por qué lo dice? Muy seguramente, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de leer todo el evangelio de Mateo, uno se encuentra con una gran cantidad de citaciones del Antiguo Testamento, ¿sí? Porque si nosotros nos damos cuenta, pues es una gran cantidad. Nada más recordemos las tentaciones de Jesús, la conversación entre Satanás y Jesús era Antiguo Testamento. Y de ahí para el que escribe el Evangelio de Mateo, para dar respaldo a sus ideas acerca de Jesús, pues acude continuamente al Antiguo Testamento. Obviamente, es lógico, pues no tenía otra escritura a la cual acudir. Entonces, probablemente estemos aquí ante la idea de que Papías, por esa razón, pudo haber dicho que el Evangelio pudo haber sido escrito en hebreo. ¿Qué pasa con esta afirmación? No hay ni una sola copia del Evangelio de Mateo que tengamos rastros de que haya sido escrito en hebreo, ¿cierto? Pero digamos que el que puso el tema en la mesa fue Papías. Ireneo cita a Papías, a quien le atribuye unas palabras de Jesús. Entonces dice Ireneo, Papías dijo que Jesús dijo, ¿sí? Entonces era más como una especie de profecía acerca de la abundancia, ¿sí? Entonces ahí, si ustedes tienen la oportunidad de leer ese. Ahora sí, mi amado. Sí, resultó un texto hace del año 1400, 1300. Comenzó a rondar en las sinagogas, que es el texto de Shem Tov, Mateo en hebreo, ¿sí? Okay. Pero se desconoce realmente de dónde fue que Shem Tov, que era un rabino del medioevo judío, lo sacó. No se sabe, pero con este texto él hacía apología contra la Iglesia Católica, que lo estaba persiguiendo para ejecutarlo en ese tiempo, en el 1100, 1200. Él hizo apología con estos textos, tenía algunos textos o algunos fragmentos antiguos, y él se defendía con estos textos. Con el de Shem Tov se defendía, que era el de Mateo. Entonces, lo que no sabemos es de a dónde él lo sacó, no sabemos, pero sí existió. Sí, no existen más fuentes o evidencias, ¿cierto? Más que la que el hermano está diciendo. Y pues hay, como decimos, el que nos puso en aprietos fue Papías al mencionar esto, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer aquí un pedacito del fragmento de Papías,
Y dice, vendrán días en que crecerán vides, cada una de las cuales tendrá 10,000 brotes, y cada brote 10,000 sarmientos, y cada sarmiento 10,000 ramas, y en cada rama 10,000 racimos, y en cada racimo 10,000 granos, y cada grano una vez prensado producirá 25 medidas de vino. Esta es la parábola, ¿cierto? Que se le atribuye, o una especie de, perdón, parábola, no, una especie de profecía que Ireneo dice que Papías dijo que había dicho Jesús. ¿Cierto? Entonces, pero bueno, al fin y al cabo, pues no tenemos evidencia, y ni siquiera algo ligeramente parecido en los evangelios acerca de esta profecía, de la cual dice Ireneo que Papías estaba citando de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces hemos hecho un viaje bastante interesante a través de todos estos personajes y de todos estos documentos. Alcanzamos a abarcar hasta mediados del siglo II, ¿sí? Y de ahí para allá lo que vienen también son escritos, documentos muy, muy importantes para la comprensión de la vida de la iglesia, de la vida de los cristianos en los primeros siglos. Y que la invitación que nosotros le hacemos a todas las personas es que puedan acercarse a estos documentos para que precisamente no se pierdan de todas las riquezas. Documentos que algunos de ellos estuvieron a punto de entrar en el canon, algunos de ellos probablemente fueron considerados canónicos en algún momento, y que después fueron dejando de ser utilizados, pero al fin y al cabo documentos muy importantes que nos hablan de enseñanzas, de algunos, digamos, algunas propuestas. Si bien es cierto, no podemos hablar de que sean mandamientos, pero de algunas propuestas de algunos personajes en cuanto a la cena del Señor, al bautismo, a la comunión con los hermanos, a la vida eclesial, a la organización de la iglesia, con obispos, con presbíteros, con diáconos, etcétera, etcétera. Entonces hay una riqueza inmensa en todos estos documentos, y pues la invitación. Como base histórica, ¿y qué nos enseña todo esto? Que los cristianos, al igual que nosotros hoy en día, los cristianos del primer siglo, al igual que nosotros hoy en día, tuvieron que vivir una gran serie de retos. La fe de ellos fue retada por algunas corrientes de pensamiento que circularon allí en el siglo II. Y pues, ¿cuál fue la respuesta de la iglesia en ese momento? Bueno, tenía que surgir una generación de hombres, ya no estaban los apóstoles, pero tenía que surgir una generación de hombres que le hicieran frente a todos estos retos, y que para hacerle frente a todos estos retos tenían que estar muy bien preparados, y tenían que, y no solamente la preparación, también deben tener una vida santa, porque los testimonios que hay acerca de estos personajes eran personas impecables. O sea, probablemente como seres humanos tendrían sus errores, ¿cierto? Pero son personajes impecables en cuanto a su testimonio. Perfecto, mi amado, en verdad muy agradecido, muy contento con lo que hemos avanzado en este día. Aquí tengo un texto, un fragmento de Papías también para tenerlo en cuenta. Hay un subtítulo que dice El reino milenario de Cristo, para tener en cuenta de que el que transcribe la carta de Papías es Eusebio de Cesarea, el cual en su obra se encuentra. Y él coloca algo de sus palabras, Eusebio, porque estaba en contra de ciertas posturas de los padres apostólicos, y en parte se burla de ellos. Mire cómo dice acá. Y le llama fábulas al pensamiento de Papías. Entre estas fábulas hay que contar la que dice que habrá un periodo de unos 1000 años después de la resurrección, y que el reino de Cristo será establecido en forma material
sobre esta tierra. Esas son las palabras de Eusebio, ¿sí? Como lo dejó en su libro, pero en tono burlesco, burlándose de las posturas de Papías. Cuando uno lee Eusebio de Cesarea, hay que tener en cuenta eso, que él coloca su postura cuando va escribiendo, ¿cierto? Y en muchas de esas posturas se burla de los padres apostólicos, porque Eusebio de Cesarea viene de otra escuela, viene de Panfilo de Cesarea, que él fue discípulo de él, y este viene de la escuela teológica y biblioteca de Cesarea de Palestina, ¿cierto? Entonces, y el maestro de Eusebio viene de Orígenes. O sea, eso es una cadena, es totalmente una cadena, y vamos mirando de que realmente todo nace en la escuela. Yo me acuerdo cuando fuimos a tocar este tema con el hermano Cristian, yo le dije, qué bueno fuera tocarlo de la perspectiva de dos escuelas, dos pensamientos diferentes, ¿cierto? La escuela de Antioquía tiene un pensamiento más literal, gramatical, histórico, es como ellos ven la palabra, ¿cierto? Sí. Allí fue donde inició, después de Jerusalén, en Siria, en Antioquía, es la otra sede de la iglesia. Después de ahí van a Asia, ¿cierto? Con los presbíteros asiáticos, pero mantienen la misma postura de Siria. Todavía mantienen la misma postura histórico-gramatical, ¿cierto? Pero ya cuando surgen los nuevos teólogos en la escuela de Alejandría, en Egipto, que la mayoría de ellos eran filósofos, cuando se convierten estos filósofos, ellos van a querer hacer una mezcla entre su gnosis, ¿cierto? Porque ya la filosofía ya está impregnada de gnosis, de su gnosis, con el cristianismo. Entonces, de ahí en adelante van a surgir, bueno, el fundador es Panteno, de esta escuela, de la catequísima. De ahí en adelante viene Clemente, viene Orígenes, bueno, viene Eusebio, va a absorber todo ese conocimiento, igual que uno de los fundadores de la Iglesia Católica, que se me olvida el nombre en este momento, que también escribió bastante, y que le llaman los católicos, los teólogos católicos, le llaman el más grande padre de la iglesia, Agustín de Hipona, sí, para ellos. Pero para nosotros, los que ya comenzamos a dividir entre escuelas, bueno, siempre vamos a preguntar, ¿y de qué escuela proviene ese autor? Porque las escuelas manejan diferentes tipologías, diferentes interpretaciones, y es mi postura personal. Yo creo que la que manejó la postura más sana fue la joánica, fue la asiática y fue la escuela de Antioquía. De ahí en adelante, ya cuando se mezcla con la filosofía, van a surgir unas herejías tremendas en la iglesia, que luego van a combatir con ellas en el tercer siglo, en el concilio de Nicea y en los próximos concilios católicos. Entonces, solamente para tener eso en cuenta, mis amados, ya hemos culminado en esta tarde aquí en Pereira, Colombia, y en Medellín. Agradecemos a nuestro hermano que ha sacado de su tiempo para estar con nosotros. Siempre va a ser bienvenido, ya que el hermano es un historiador, el hermano lee bastante, nos ha ayudado bastante en este programa, y de nuevo, varón, le doy las gracias por estar aquí con nosotros. Sí faltó uno, de pronto para el próximo video vamos a iniciar con él, que se le ha catalogado también de los padres apostólicos, Ireneo de León. Sí, aunque la escritura de Ireneo de León es grandísima, el libro de él es un libro más de 700 páginas, contra las herejías, escribió 2 libros, y esto es súper importante para ver y notar las herejías con las cuales estaban luchando los padres de la iglesia del primero y segundo siglo, ya terminando el primero y iniciando el segundo siglo. Entonces, mis amados,
hemos terminado en esta tarde, sí, por la misericordia de Dios. ¿Algunas palabras finales, hermano Cristian? No, mi hermano, pues simplemente darle las gracias, pues darle las gracias a usted por la oportunidad, por el espacio y también darle las gracias a todos esos hermanos y amigos que nos han acompañado en estos videos, que los han estado viendo y bueno, solamente esperamos que les pueda, toda esa información les pueda servir y como digo siempre, el estudio de la historia sin una reflexión es vacío, ¿no? La historia siempre nos tiene que llevar a reflexionar acerca del presente. Amén, amén, amén. Entonces, mis amados, ya hemos terminado hoy con la temática de la patrología, Padres Apostólicos, segunda parte, ¿sí? Quedamos con Ireneo de León para la próxima en adelante. Entonces, gracias a ustedes por estar atentos a estos videos dentro de la línea de la patrología. Nos vamos a ubicar este video ahí en esa línea eclesiástica, ¿sí? Entonces, no te pierdas el próximo programa, si Dios nos permite y nos da vida. Que pasen una feliz tarde. Con toda